Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, señores. Encantado de saludarles. Muy buen día. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea. Es obvio que todas las modificaciones a nuestra ley fundamental revisten singular importancia y significación. Presentar a ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, sobre el otorgamiento de facultades al Congreso para expedir legislación general en torno a los delitos de desaparición forzada, de privación de la libertad contraria a la ley, de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y con la comunidad internacional. En este Senado, dentro de su pluralidad y en forma transversal a la diversidad ideológica de quienes lo integramos, estamos convencidos de la marcha iniciada desde los siglos XVII y XVIII y presente hoy en el mundo por el reconocimiento de los derechos humanos como razón esencial de ser de la forma que hemos adoptado para organizarnos como comunidad política y que está, desde luego, en plena expansión en el moderno Estado constitucional de derecho. El dictamen que presentamos es producto del estudio de 8 distintas iniciativas de distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea. 4 proyectos en materia de desaparición forzada, 2 alusivos a la tortura y 2 que comprenden ambos tipos penales. Una de esas propuestas proviene del respaldo otorgado por 2 senadoras y 2 senadores a los puntos de vista de una colectividad de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en todo el país, como mínimo, los tipos penales y las sanciones de las conductas delictivas a las que me he referido. Quiero dejar testimonio de gratitud al espíritu de diálogo, exploración de entendimientos y construcción de acuerdos que imperó entre los integrantes de las 6 comisiones dictaminadoras y destacadamente al trabajo comprometido de sus presidentas y presidentes, el senador Roberto Gil Suart, la senadora Angélica de la Peña, la senadora Graciela Ortiz, el senador Raúl Gracia y el senador Alejandro Encinas Rodríguez. La naturaleza de nuestro Estado federal, como aquí se sabe en detalle, distribuye facultades legislativas por materias dentro de sus ámbitos de competencia para la Federación y para las entidades federativas. Esto implica dificultades complejas para que el cumplimiento de sus compromisos internacionales de adopción de medidas legislativas para establecer tipos penales, sanciones, medidas de protección y previsiones de cabal atención a las víctimas y la reparación de daño que sean homólogas en toda la República a la luz de las obligaciones de nuestro país que ha contraído con la comunidad de naciones. De manera particular destaco que somos miembros de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, de la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada de Personas, de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de su protocolo facultativo, así como para la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Vale la pena enfatizar que México forma parte de esos pactos internacionales porque está convencido de que la esencial dignidad humana es el sustento de las instituciones políticas y sociales y que el Estado se establece para su protección, tutela y, en su caso, restauración. Al suscribir esos instrumentos de alcance universal y de alcance regional, manifestamos la voluntad de México por adoptar leyes estrictamente consecuentes con la protección de esos derechos. En nuestro Estado federal hemos coincidido
en que la mejor forma de hacerlo es a través del otorgamiento al Congreso de la Unión de la facultad para expedir leyes generales en la materia, es decir, la legislación aplicable a la esfera federal y a la esfera de las entidades federativas, sin demérito de las competencias propias de las autoridades de procuración y de impartición de justicia penal en el ámbito federal o en el ámbito de cada entidad federativa. Convencidos también de que este es un paso necesario e importante para que pueda expedirse la legislación general subsecuente a fin de fortalecer normativa e institucionalmente la protección de los derechos humanos. En el Estado mexicano, sociedad y gobierno, en las instituciones públicas y en este Senado, somos todos sensibles a que el pleno reconocimiento de los derechos humanos implica la protección de los bienes más valiosos de toda persona, tanto en lo individual como en lo colectivo. En línea con ese pensamiento, ¿qué relevancia tiene la modificación planteada? Afirmar la ruta para fortalecer la protección del derecho humano a la libertad personal en primer lugar, pues así como ya se contemplan las figuras del secuestro y de la trata de personas, ahora se incorporan las de desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, y fortalecer también la protección del derecho humano a la integridad personal, al incorporarse las figuras de la tortura y de otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Honorable Asamblea, este dictamen se sustenta técnicamente en las formas constitucionales de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno, pero su fundamento real es la convergencia del pensamiento de la sociedad mexicana en sus esferas política y civil para dotarnos de mejores instrumentos normativos y de mayores capacidades institucionales para hacer frente a fenómenos delincuenciales que todos reprochamos y condenamos. Nuestro interés es siempre que la conducta ilícita penal no ocurra y, si sucede, se investigue y juzgue conforme a derecho para que no quede impune, pero no como un deber formal, sino porque la solidaridad máxima y la acción más amplia de tutela es con quien ha sido víctima del delito, para que el tejido de nuestra convivencia social sea siempre más fuerte que quienes pretenden vulnerarla. Es por todas esas razones, y las que seguramente expresarán otras distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea, que les pido su convencido voto aprobatorio a esta reforma constitucional en favor de los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Burgos.